Damos la bienvenida al economista Alberto Acosta Burneo, editor de la prestigiosa publicación Análisis Semanal. Economista Acosta, nos encontramos en una situación bastante particular en Ecuador tras la muerte cruzada, con un esquema de gobierno que tiene algunas certezas sobre lo que sucederá en los próximos 6 meses, pero muchísimas inquietudes que no tienen respuesta, o que no se dejan aún ver, no se configuran. Entre ellas está la claridad en cuanto a cuadros que puedan aspirar para la presidencia de la República. Estas situaciones un tanto difusas y con claridad en otras cosas invitan a realizar un análisis que es muy común hacerlo para determinar condiciones en las cuales se desarrollan los negocios, y en esto usted es un experto. Quisiéramos tratar desde este punto de vista la situación de Ecuador, un análisis FODA: oportunidades, debilidades, amenazas que se ciernen sobre Ecuador en estos próximos 6 meses. Iniciemos quizá con las oportunidades. Sí, bueno, yo creo que primero como antecedente, algo que vamos a vivir y va a ser la constante es la incertidumbre. Esa es una realidad. Este es un proceso inédito que vamos a vivirlo, vamos a ver qué significa, estamos aprendiendo en el camino todos los ecuatorianos porque es la primera vez que se aplica la terminación anticipada del mandato que fue creada en la Constitución de 2008. Ahora, algunas personas ven como una oportunidad y dicen, bueno, sin asamblea, ahora el gobierno puede hacer todo lo que la asamblea no le dejó hacer. Yo creo que esa visión no es la correcta, porque si bien ya no hay asamblea, ya no hay ese interlocutor, ahora hay un filtro que es aún más estricto que la asamblea, y ese filtro se llama la opinión pública. El gobierno puede enviar proyectos, ahora este periodo puede hacer los decretos ley, legislar vía estos decretos ley que solo requieren del dictamen previo de la Corte Constitucional. Y esa es una revisión de constitucionalidad, no es una revisión del fondo propiamente, sino es de un tema de legalidad de lo que se plantee. Pero lo que sí puede pasar ahora es que el gobierno plantea algo que a la opinión pública no le guste y esa discusión se lleva a otro nivel, se lleva a las calles y sabemos que la discusión en las calles puede ser extremadamente violenta. Entonces, no debemos pensar que porque no hay asamblea, el gobierno ahora puede hacer lo que le dé la gana. Todo lo contrario, ahora está mucho más restringido porque antes a la asamblea podía proponerle lo que sea. La asamblea podía no aceptar o aceptar, ese es otro tema. Pero ahora a la opinión pública no puede proponerle lo que sea, tiene que ser extremadamente cuidadoso. Y eso ya lo estamos viendo, por ejemplo, cuando el gobierno dice, no voy a enviar una reforma laboral. Y lo hace con toda la razón. Un tema tan complejo y tan álgido en la opinión pública no puede tratarse sin discusión en la política, donde debe discutirse. Esa discusión de ninguna manera es conveniente ni saludable para el país que se la lleve a las calles. En cuanto a las fortalezas que tendría, que se ha referido ya parcialmente, ese hecho de no tener ese contrapeso que se ha convertido más bien claramente en una fuerza de oposición de la Asamblea. ¿Qué libertades le da a Guillermo Lasso? Definitivamente no tiene, puede actuar en ciertas cosas, puede enviar ciertos proyectos. Entonces yo creo que donde podemos ver cambios vía decretos ley, y sobre todo en temas que sean técnicos, temas que sean aburridos para los políticos y para la opinión pública. Pueden ser muy importantes. De hecho, hay algunos temas muy importantes como el que envió el primer decreto ley, que es para reducir la carga tributaria a la clase media. Ese es un tema y políticamente también importante, es reconocer que fue un error cargarle con el peso del Estado a la clase media cuando estamos recién recuperándonos después de la pandemia. También hay el segundo decreto ley, que es un tema de atraer inversiones a las zonas francas. No es un tema realmente álgido, hay otros temas que son mucho más álgidos. Entonces yo creo que sí le da un cierto espacio para poder legislar, pero teniendo en cuenta que todo lo que legisle tiene que tener un mínimo de aprobación al público, es decir, tiene que hacer el trabajo, el doble de esfuerzo, porque ahora tiene que convencer a la población de las virtudes de lo que ha legislado, porque si no, de aquí a 6 meses viene la nueva asamblea
y puede echar abajo absolutamente todo, y todo lo que se haya hecho en este periodo no sirvió para nada. Entonces, sí hay esa oportunidad de poder seguir sacando ciertos proyectos, pero siempre con la debida comunicación y entendiendo que tienen que ser temas que no sean donde exista oposición en la población. Tiene que existir el respaldo ciudadano a las propuestas que se envíen. Al hacer usted énfasis solamente en el análisis que debe pasar a través de la opinión pública, ¿usted desestima la importancia del papel que pueda jugar la Corte Constitucional? ¿Elimina la posibilidad de que pueda haber allí criterios discrecionales que se den sobre estos decretos ley? Bueno, la Corte Constitucional en este momento es la máxima autoridad en el país, es de alguna manera el contrapeso que existe, pero su campo de acción es el legal, es determinar si cumple o no con la Constitución. Y yo creo que la Corte Constitucional definitivamente va a emitir observaciones sobre estos decretos que ha hecho el gobierno. Y el gobierno tendrá que corregir esas observaciones y devolver los proyectos corregidos a la Corte Constitucional. Ese es un proceso natural. Lo que no puede hacer la Corte es decir, este proyecto es inconveniente. Esa calificación de conveniencia o inconveniencia no está en las facultades de la Corte. La Corte lo único que puede decir es este proyecto cumple con la Constitución o no cumple con la Constitución y debe ser corregido de tal o cual manera. Ya lo hizo, recordemos, en la reforma tributaria que se aprobó en 2021. Una parte de esa reforma fue declarada inconstitucional y por eso es que el gobierno en esta nueva reforma tributaria que envió como primer decreto ley lo que hizo es corregir las observaciones que hizo la Corte Constitucional, en particular al RIMPE, que la Corte pidió una escala mucho más progresiva en el pago de las tarifas del RIMPE para la escala más baja de ingresos. Y el gobierno ha corregido eso y ha enviado dentro de este nuevo proyecto lo que solicitó la Corte. Entonces yo creo que ese proceso no hay que desestimar definitivamente la gestión que va a hacer la Corte. La Corte tiene que hacer su trabajo y va a emitir opiniones sobre la legalidad de lo que se plantee y el gobierno tendrá que corregir. Y en este mismo sentido, ¿cómo ve usted el papel que podría jugar en este periodo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el quinto poder, que ha señalado que conformará una veeduría para supervigilar los decretos de parte del gobierno? Bueno, hay que estar claros que ese consejo va a funcionar a medio gas en este periodo, porque sin asamblea no funciona su capacidad nominadora de autoridades, que es una de las funciones más importantes y por eso es que es tan apetecido ese consejo, es porque nomina a 77 autoridades del Estado. Es la llave de acceso al control del Estado. Sin embargo, todas las autoridades que nominen no van a poder posesionarse si es que la asamblea no las ratifica. Y como no hay asamblea, no se puede hacer esa nominación. Entonces vamos a tener un consejo que puede dedicarse a otros temas, tratar de revisar lo que se haga, trabajar en temas de combatir corrupción, etcétera, el resto de funciones que tiene, pero la función nominadora no la va a tener. Yo creo que el Consejo va a tener un papel bastante político y eso lo veremos en los siguientes meses, porque tenemos un Consejo dominado con una mayoría absoluta entre correístas y Partido Social Cristiano. Entonces, definitivamente ese va a constituirse otro espacio para tratar de limitar todo lo que pueda hacer el gobierno, boicotear cualquier iniciativa del gobierno y veremos cómo permanentemente estarán presionando en los límites de la legalidad para poder infringir la mayor cantidad de daño posible a quien esté en el gobierno, siempre que no sea de su tendencia. ¿En qué medida cree usted, como lo han dicho algunos colaboradores del gobierno, entre ellos el ministro de Economía, el que más ha hablado, y el propio presidente, podrá el gobierno en estos 6 meses emular aquello que ya presentó a la Asamblea Nacional dentro de esa ley, creando oportunidades, que fue también la primera en la cual encontró una fuerte oposición? Bueno, no va a poder enviar todos los temas. El tema laboral he leído declaraciones donde dice que no van a enviar el tema laboral. Esperemos que no cambien de parecer, porque esos son temas tan complicados que requieren de debate. El mecanismo del decreto ley es un mecanismo de emergencia que no es el óptimo. El óptimo es que las cosas se discutan en la política, en la asamblea. Ese es el espacio natural en una democracia para discutir un proyecto de ley para lograr un consenso mínimo en la sociedad.
Entonces, yo no creo que va a poder legislar todo lo que quiso en su momento con el proyecto inicial. Va a tener que ser mucho más cuidadoso, mucho más acotado para evitar que ese juicio de la opinión pública le sea fatal. Entonces, eso limita también lo que puede hacer. Y un tema importante que hay que estar muy claros es que al final del día hay mucha expectativa y dicen, bueno, esta es la oportunidad para dinamizar la economía. Los decretos ley no van a dinamizar la economía. No nos hagamos falsas expectativas. Las leyes tienen un periodo de incubación muy largo. Es decir, los beneficios o perjuicios de una ley se ven en el mediano y largo plazo. Entonces, un decreto ley, supongamos que la Corte diga, este decreto ley de las zonas francas está aprobado, entra en vigor de aquí en una semana. Después hay que todo un periodo para hacer un reglamento. Un reglamento, pues, dependiendo de su complejidad, puede tomar 6 meses fácilmente. Después hay que implementarlo. Y después los agentes económicos tienen que reaccionar a esas nuevas reglas del juego y tienen que decidir, bueno, voy a invertir, voy a poner esta planta, etcétera. Entonces, si vamos sumando los tiempos, es fácil darse cuenta que absolutamente todos los temas que van por vía legislación son temas cuyo beneficio económico, de reactivación, etcétera, es en el mediano y en el largo plazo. Eso no significa que no haya que hacerlo, hay que hacerlo, son temas importantes que hay que hacerlos. Pero si el gobierno realmente busca mejorar su imagen, el esfuerzo no debe estar por el lado de los decretos ley, sino el esfuerzo está a través de la administración pública. ¿Qué es lo que puede hacer? Y son cosas que puede hacer que nunca la Asamblea le impidió, que no necesita de la Asamblea para hacerlas. Por ejemplo, simplificar la vida de los emprendedores para que sea más fácil emprender, que haya medicamentos en los hospitales, mejorar la calidad de los servicios públicos. Todos son temas que no requieren de leyes, no requieren de la Asamblea. Bueno, si existe una ley al respecto, puede ser que ayude, pero no es indispensable. Entonces, el gobierno debería enfocarse en hacer todo aquello que no hizo en los 2 años anteriores, pero que es lo que la población valora, lo que la población siente en su relación con el Estado y que va a un servicio público y es de mala calidad, va a un hospital, no hay medicamentos, etcétera. Esos son los temas críticos que tiene que solucionar y que sí se pueden solucionar en estos 6 meses. Esperar que en estos 6 meses se pueda hacer más o que vamos a tener una economía que va a crecer por todos estos decretos es absolutamente falso. La Es dinamización de la decir, economía toma tiempo. que a pesar de esos decretos ley que puedan pasar, no cabe esperar que vaya a cambiar esa tendencia de desaceleración que se ha evidenciado en la economía ecuatoriana, de tener esa tendencia a producir menos. Exactamente. Hay que hacer estas reformas. Es importante incentivar la inversión porque esa es la manera de crecer más, de generar empleo. Y por eso es que es tan importante este decreto, por ejemplo, de zonas francas. Es una oportunidad, una opción que ha funcionado en otros países. Y lo que hace el Ecuador es copiar lo que ha funcionado. Está copiando el modelo de Costa Rica, de Colombia, de Uruguay. Entonces, eso es positivo. Pero eso no significa que de aquí a 6 meses vamos a tener las zonas francas funcionando. Probablemente no tengamos ni de aquí a 5 años. Esos son temas que toman años, es un tema muy largo, décadas. Entonces, pero son temas que hay que trabajar. Tenemos que trabajar, y otra cosa, esa no es la solución única, hay que trabajar en mejorar el entorno para la inversión de manera integral, construir competitividad en todos los sectores productivos, etcétera. Son temas de fondo que hay que trabajar porque a largo plazo se construye hoy. Eso es lo que no podemos olvidar. Pero también tenemos que entender que revertir una tendencia de que estamos viviendo en este momento tomará más tiempo y que definitivamente 6 meses no van a servir para transformar ese entorno económico que estamos viviendo. Se necesita hacer muchas reformas, muchos temas de fondo para que la economía pueda crecer más y eso toma tiempo en implementarse. La focalización del subsidio a los combustibles no será tocado por el gobierno de Lazo. Yo creo que hay que estar muy claros que en este momento estamos en un gobierno de salida, un gobierno que va a tener un campo de acción extremadamente reducido. A pesar de que ya no hay asamblea, la opinión pública es aún más estricta que la asamblea, mucho más dura que la asamblea y además mucho más conservadora que la misma asamblea. La opinión pública no quiere cambios profundos. No se va a topar de ninguna manera el tema de subsidios, el gobierno no lo va a hacer, no se va a atrever. Y realmente lo que vamos a tener ahora, y es lamentable porque vamos a tener un periodo, estamos entrando a un periodo electoral permanente. Tenemos elecciones de aquí en pocas semanas, después tendremos, esta presidencia se acaba en máximo 6 meses, después tendremos un nuevo presidente por año y medio,
que vendrán inmediatamente nuevas elecciones para elegir a alguien en 2025. Entonces estamos entrando a un periodo electoral permanente que trastoca los incentivos, porque ahora vamos a vivir un periodo de alta incertidumbre y en donde estos periodos presidenciales tan cortos lo que hacen es incentivar las políticas cortoplacistas. ¿Qué significa esto? Significa que la visión que tiene quien llega a Carondelet en las siguientes elecciones, quien se posesione en noviembre, es una visión de año y medio. ¿Qué creen que va a buscar en año y medio? ¿Va a tratar de transformar el país? Definitivamente no. Lo que va a tratar, y esos son los incentivos perversos que aparecen, es que va a tratar de ser el presidente más querido. ¿Cómo se logra hacer? ¿Por qué ser tan querido? Porque necesita ganar las elecciones, buscará ganar elecciones en 2025. Y entonces, ¿cómo se logra ser querido? Hay que ser irresponsables. Hay que gastar mucho, hay que endeudarse mucho, gastarse la plata de los depositantes que está en la Reserva Internacional. Esas van a ser los incentivos cortoplacistas. Y son incentivos cortoplacistas porque ese tipo de políticas son la típica política del pan para hoy, hambre para mañana. Genera votos, genera aplausos en el corto plazo, a futuro termina generando graves problemas como lo que estamos viviendo ahora. Ya lo hemos vivido en el pasado, la gran bonanza de 2007 durante el Correato, vivimos la gran bonanza petrolera que fue muy mal administrada y que provocó el ajuste que estamos viviendo ya desde 2014 a la fecha, porque cuando cayó el precio del petróleo, oh sorpresa, estábamos viviendo un espejismo y estamos pagando las cuentas, ya casi 10 años que estamos pagando las cuentas de ese mal manejo de la bonanza. En el pasado, en los años 70, nos pasó lo mismo. La primera gran bonanza petrolera terminamos con un país altamente endeudado y con 2 décadas de ajuste. En la actualidad probablemente también se cumpla lo mismo, unas 2 décadas de ajuste, es decir, una década más de penuria económica. Entonces, lamentablemente, esos son los incentivos perversos que se generan en este entorno de tanta inestabilidad. A propósito, economista Costa, ¿en qué medida le preocupa a usted la situación actual y sobre todo la proyección para este año del déficit fiscal? Bueno, el año ha empezado muy mal para el fisco. El precio del petróleo se ha desplomado. En el primer trimestre reapareció el déficit, un déficit de 700 millones de dólares. El año pasado habíamos tenido un superávit en el primer trimestre del año. Entonces, la situación fiscal es compleja. Los ingresos fiscales probablemente se reduzcan en el año alrededor de 1.000 millones de dólares. A esto se suma que se había presupuestado algunos ingresos irreales, por ejemplo, la monetización de activos y la venta del Banco del Pacífico. No se va a dar ni la monetización de activos ni la venta del Banco del Pacífico. Entonces, esos son otros 1.000 millones menos que se van a recibir. En otras palabras, la brecha fiscal se va a ampliar significativamente. ¿Qué significa eso? ¿Cómo va a reaccionar el gobierno? Más atrasos, porque no va a haber dinero para pagar a los proveedores a tiempo, y más presión para captar liquidez doméstica, financiarse a través de la seguridad social, del BIES, pero eso sigue presionando al alza las tasas de interés, porque vamos a tener ahora un gran competidor por la liquidez, que es el gobierno. Entonces estamos frente a una situación fiscal tremendamente delicada. Ni de lejos la casa está en orden, si bien sí hay que reconocer que ha habido una mejoría en la situación fiscal, pero todavía es una situación fiscal bastante delicada y se requiere, ojalá que quien llegue a Carondelet mantenga la responsabilidad fiscal. Lamentablemente los incentivos no dan tanto para eso, esos periodos presidenciales tan cortos más bien incentivarán la irresponsabilidad fiscal, pero ojalá que no sea así. Además de esto, ¿cuáles son las principales amenazas que ve usted en el panorama? Bueno, hay que considerar que por el lado externo, el entorno tampoco es tan favorable. Por el lado externo, el mundo está luchando contra la inflación. Todavía no ha sido controlada. En Europa ya, por ejemplo, Alemania ya entró en una recesión. Estados Unidos se está desacelerando. Entonces hay una preocupación definitivamente porque eso, ¿qué significa para el Ecuador? Significa, por un lado, que esa lucha contra la inflación implica elevar tasas de interés referenciales y eso implica financiamiento más caro y más escaso. Financiamiento más caro y más escaso para todos, para el gobierno y para el sector privado. Segundo, tenemos una demanda internacional debilitada. Entonces, las exportaciones ecuatorianas se están desacelerando. Hay algunos precios que caen, por ejemplo, el precio del petróleo se ha desplomado porque el mundo se está desacelerando. En partes de Europa ya están en recesión.
Entonces, todo eso hace que esos precios caigan y nos termina impactando, porque para el Ecuador son menos ingresos petroleros o menos ingresos por venta de otros bienes, aunque en el mundo no petrolero lo que está sucediendo es una desaceleración. Y el tercer tema es de la cotización del dólar, que es un motivo de preocupación. Aunque las cosas están mejorando, todavía tenemos un dólar fuerte si lo comparamos con el pasado. Afortunadamente, la tendencia hacia fortalecerse el dólar se está revirtiendo y eso nos da cierto respiro. Pero al final del día, y resumiendo, estamos frente a un entorno internacional desafiante que termina pasándonos factura también internamente. ¿Cómo se refleja todo esto en el riesgo país? Evidentemente, el riesgo país refleja los problemas políticos, los problemas fiscales de caída en los ingresos petroleros. Al final del día, lo que dice el riesgo país es sus cuentas fiscales son delicadas. Y por ese motivo, yo no le puedo seguir prestando más dinero porque pues, arriesgo perder los recursos. Yo creo que vale la pena aprender de experiencias de países vecinos, no hay que ir muy lejos. Vencemos en el Perú. Perú tiene un riesgo país de alrededor de 200 puntos, el Ecuador 1800. Uno dice, ¿y por qué Perú? Cuando en Perú cambian de presidente cada 6 meses aproximadamente. Y entonces la política en Perú tampoco es que funciona. Pero la diferencia es que Perú tiene instituciones fuertes, tiene un banco central independiente, algo que no tenemos en el Ecuador. En el Ecuador la Constitución de 2008 transformó al Banco Central en una dependencia del gobierno. Y además, esa institucionalidad fuerte del Perú hace que su nivel de endeudamiento se mantenga persistentemente bajo. Pueden cambiar de presidentes lo que quieran, pero el endeudamiento público está cercano al 35% del PIB. En el Ecuador teníamos un límite del 40% del PIB que a nadie le importó y ahora el endeudamiento en el Ecuador es 60% del PIB. Entonces la situación realmente es muy distinta en el Ecuador, en donde los políticos refundacionistas pueden ser muy irresponsables fiscalmente. Esa política del pan para hoy, hambre para mañana, esa es la regla en el Ecuador. Y en países como el Perú, en donde la política no funciona, igual que en el Ecuador, pero están limitados los políticos, no pueden manipular la moneda y tampoco pueden ser irresponsables fiscalmente. Gracias, economista Acosta. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. Declaraciones del economista Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal.